Esta es la noche de un fin de semana en Pucará. Los Pucará se dirigen a la casa del padrino con los medianos para nombrar como padrino de fiestas. Toda la gente se reúne en Pucará y se dirigen en un medio de transporte hacia la ciudad de Atuntaqui, donde recorrerán la ciudad hasta llegar a la casa de quien será el padrino de fiestas del Inti Raymi en Pucará. Con los tradicionales grupos musicales, coplas y toda la gente que acompaña, se dirigen hacia la casa para el pedido como padrino. Esta fiesta milenaria ya no es solamente de los quichuas, sino también de las personas mestizas y también extranjeras que se dan gusto en este círculo, el círculo al mundo, el baile en círculo tradicional de los San Juanes o el Inti Raymi. Con estas demostraciones y expresiones culturales demuestran el poderío de la cultura. También llevan la bandera que identifica a la unidad y también a la cultura de los Pucará. Una vez llegado al domicilio del padrino, nuevamente hacen el tradicional círculo al mundo. Todas las familias que llegaron ondeando la bandera y el poderío que tiene la cultura quichua. Esto es los Pucará en la ciudad de Atuntaqui. Ya antes de entregar los medianos, también invitan a los dueños de casa, quienes son los padrinos, y las familias que esperan como anfitriones de casa. Esto es el Inti Raymi en Pucará. Nombrando al padrino de fiestas. Turismo Tayta Imbabura, la aventura te espera. Come here. Turismo Tayta Imbabura, la aventura te espera.